¿Estamos? Hola, buenas tardes. Una bienvenida a todos los asistentes a esta actividad académica ya tradicional de la Sociedad Chilena de Cirugía Vascular, que es el curso de cirugía vascular para la atención primaria, que este año, por las circunstancias que vivimos, lo hemos transformado en 4 módulos de distintas patologías prevalentes para ver en la atención primaria. Quiero dejar con usted al presidente de nuestra sociedad, el doctor Gustavo Sepúlveda, quien les dará la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. En representación de la Sociedad Chilena de Cirugía Vascular, quiero darle la muy bienvenida a todos los participantes de este curso. Este curso, como decía el doctor Holguín, tradicionalmente lo hacíamos en forma presencial, pero como ustedes entenderán por la situación epidemiológica, hemos transformado este curso a un tipo online, que por una parte nos ha dado muchas ventajas porque nos ha permitido llegar a más participantes, y eso para nosotros es muy enriquecedor. Como sociedad científica, uno de los objetivos es esta educación continua, y creemos que esto es un aporte por parte de nuestra sociedad a todos los interesados, es como un granito de arena. Y quisiera agradecer particularmente a todos los que van a participar como exponentes, y principalmente también al comité científico por el trabajo que han hecho para poder llevar a cabo este curso, que como bien dijo el doctor Holguín, lo hemos dividido en 4 módulos, y espero por supuesto como presidente y como sociedad, tengamos el éxito que merecemos por el esfuerzo que hemos concentrado en este curso. Así que les deseo lo mejor y dejo con ustedes nuevamente al doctor Holguín. Muchas gracias. Bueno, y como ustedes habrán revisado en el programa que se hizo público, vamos a tener la presencia de varios expositores, miembros de nuestra sociedad y de una invitada que no es de nuestra especialidad, pero que nos va a dar luces sobre temas que a lo mejor a veces dejamos un poco de lado o no estamos tan encima como para poder conversarlo. En primer lugar, voy a darle la palabra a la doctora Beatriz Retamales. Ella es cirujano vascular formada en la Universidad de Chile y ella nos va a hablar sobre la fisiopatología del pie diabético. Muchas gracias. Vamos a abrir mi presentación. Hoy día voy a conversar sobre la fisiopatología del pie diabético. Y estoy muy contenta de poder hablar sobre este tema y ojalá darle algunos mensajes que les sirvan en su práctica diaria. Vamos a avanzar desde el evento final, que es la amputación, y en algunos de estos pacientes la posterior muerte, para ir adentrándonos en la fisiopatología y logrando una mayor chance de salvar pies y de salvar vidas. La diabetes aumenta el riesgo de amputación. Es tanto así que en el rango de 65 a 74 años, los pacientes diabéticos versus los no diabéticos tienen 23 veces más riesgo de amputación mayor. Y el riesgo de mortalidad tras una amputación mayor es entre el 40 y el 80% a 5 años. Los pacientes llegan a una amputación tras una progresión de una lesión inicial. Para esa progresión tenemos algunos elementos que favorecen que progrese la infección. Elementos anatómicos, como que dentro de los pies hay compartimientos, y cuando uno de esos compartimientos se ve afectado por completo, y la extensión a través de fascias y tendones de la infección, por lo cual el manejo quirúrgico tiene un rol importantísimo. Hay elementos microbiológicos en que hay microorganismos que en el paciente diabético son más agresivos, y también el diabético, por el uso anterior de antibióticos, ha seleccionado ya microorganismos más agresivos. ¿Cómo aparece esta infección? Tenemos un paciente que tiene un compromiso del sistema inmune por su diabetes.
porque la diabetes produce una alteración a nivel celular, a nivel de anticuerpo, a nivel del complemento y un estrés oxidativo. Todo esto determina que el paciente, en vez de tener una óptima respuesta a las infecciones, está en un estado proinflamatorio crónico. Bien, la úlcera del pie diabético es el evento que antecede. El 25% de los pacientes con diabetes van a desarrollar una úlcera a lo largo de su vida. De estos, el 5-8% requerirán una amputación mayor dentro de un año. El paciente amputado tenía una mortalidad entre 40 y 80%. El paciente con úlcera tiene una mortalidad de un 40% a 5 años. Y un 60% de estos pacientes que sanan de su úlcera tendrán una recurrencia de la patología. Tenemos una úlcera y ¿qué factores intervienen para que esta úlcera progrese? Tenemos el trauma mecánico repetitivo, que está determinado por la polineuropatía del paciente y la isquemia. Y en la isquemia tenemos un paciente que tiene una herida que no sana porque tiene un aumento del requerimiento de oxígeno y porque la hemoglobina, al estar glicosilada, es menos eficiente en el transporte de oxígeno. Hablemos sobre la micro y la macroangiopatía diabética. Por cada 1% que aumenta la hemoglobina glicosilada, el riesgo relativo de enfermedad arterial periférica aumenta en un 25%. Esta es bilateral, multisegmentaria, pero se expresa especialmente en el segmento infrapopliteo, lo que a su vez hace que sea más difícil el tratamiento del paciente. ¿Por qué se produce la macroangiopatía? Por una aterosclerosis acelerada. Aquí tenemos la injuria endotelial y la inflamación crónica. En la pared endotelial se acumulan colesterol, lípidos oxidados del colesterol tipo LDL, y esto es estimulado por la angiotensina 2. Una vez que el endotelio es infiltrado por monocitos que se diferencian a macrófagos, y que al ser macrófagos acumulan estos lípidos oxidados de los que hablamos y se convierten en células escumosas, que se retroalimentan favoreciendo la proliferación de macrófagos y atrayendo a los linfocitos de T, que inducen la proliferación de las células del músculo liso y la acumulación de colágeno. Pero también tenemos un ambiente trombogénico. Hay una reducción de la síntesis de prostaciclina y óxido nítrico, con lo cual el paciente no vasodilata adecuadamente. Hay una angiogénesis intraplaca, lo que condiciona la aparición de hemorragia intraplaca. Lo que sumado al aumento de la adhesión plaquetaria, una hipercoagulabilidad por la glicosilación de las proteínas de la coagulación, una alteración de la regulación del calcio y una disminución de la fibrinolisis, favorece una trombosis dentro de los vasos. Y además de la macroangiopatía, tenemos una microangiopatía, que tiene relación con la denervación autonómica, en que se produce un shunting arteriovenoso por una vasorreactividad alterada que genera una hipoperfusión capilar, porque la sangre va de arteriola a vénula sin pasar por el capilar en la misma magnitud. Y esto se asocia a un aumento de la permeabilidad capilar con salida de proteínas que pueden provocar edema, y esta misma albúmina que sale al intersticio también sale al riñón, apareciendo albuminuria. Entonces vemos una correlación entre un examen de laboratorio y el estado vascular del paciente. Este edema además puede producir favorecer la neuropatía, porque al ocluir la válvula venosa hay una alteración en el flujo, en la microcirculación del nervio. Pero ¿cómo aparece esta úlcera? Esta úlcera aparece por la polineuropatía, en que tenemos fisuras cutáneas que son secundarias a la neuropatía autonómica, donde encontramos disminución del sudor, disminución del sebo y alteración del flujo capilar, como le había señalado.
y además por el trauma mecánico repetitivo, neuropatía que está condicionado por la neuropatía sensitiva y motora. Vamos a entrar más en detalle en ese aspecto. Entonces, la neuropatía del pie diabético es sensitiva en que se produce una alteración de la sensación de protección del pie. Motora en que tenemos una progresión de las lesiones en que se pierde inicialmente la musculatura intrínseca, pero luego la extrínseca. Y se pierde la movilidad articular. Y la autonómica, que ya habíamos mencionado, en que tenemos shunt arteriovenoso, y déficit en la sudoración y en la producción de sebo. ¿Cómo se afectan los nervios? Tenemos destrucción no solamente de las neuronas, en que vemos una disminución del calibre axonal, sino que también en las vainas de mielina, en que tenemos una desintegración de las vainas. Esto se produce a todo nivel, en el sistema nervioso central, en el periférico, en el autonómico. Y hay distintos mecanismos, que son los que vemos para los mecanismos por los cuales la diabetes mellitus provoca esta alteración. Entonces tenemos las fibras gruesas mielinizadas, las fibras delgadas, y para llegar al final del camino vamos a ir más rápido a través de fibras gruesas mielinizadas. Pero si hay baches en el camino, primero se van a afectar las fibras delgadas y luego las mielinizadas. Por eso que la clínica es en calcetín, porque la sinapsis está a nivel de la columna y la progresión es acumulativa. Las lesiones son acumulativas. Entonces, una vez que tenemos la lesión en calcetín y hemos progresado hasta la mitad de la pantorrilla, recién vamos a poder apreciar lesiones en guante, ¿ya? Y como les decía que esto afecta a todos los nervios, se produce una polineuropatía que es sensitiva, motora y autonómica. En la sensitiva tenemos una pérdida de sensación del dolor y de la telmalgesia, una pérdida de la propiocepción y una pérdida de la sensación vibratoria. Y esto lo vamos a ver en el examen físico, con el monofilamento, con el prick test, con la propiocepción, con el algodón y con el 128 Hz del diapasón. La neuropatía motora, como les contaba, progresa desde la musculatura intrínseca a la musculatura extrínseca. Y esto determina que cuando ya no hay acción de los nervios por sobre los músculos que están dentro del pie, los músculos de la pierna siguen actuando sobre el pie y traccionando las articulaciones en distintos sentidos. Entonces tenemos un pie que tiene un aumento del arco, que se asocia también a una retracción de la fascia, a una flexión y a unos dedos en garra. Todo esto determina que la cabeza de los metatarsianos esté más vulnerable y las articulaciones interfalángicas. Y aquí vemos los sitios donde se ubican las úlceras neuropáticas. La neuropatía autonómica se caracteriza además por un mecanismo adicional a la alteración en la conducción. Tenemos una sinapsis que se produce menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una oxidación del canal de sodio en la membrana. Entonces hay un impulso inicial que luego no se conduce. Y esto nos dice por qué los síntomas son tan globales como los ven aquí, con la taquicardia de reposo y la hipotensión ortostática, los síntomas del tracto intestinal y urinario y la mala adaptación al ejercicio, asociado a la disfunción eréctil, que tiene también un factor vascular. El pie de Charcot es una complicación severa del pie diabético. Se observa en pacientes con una severa neuropatía en que hay una destrucción ósea, pero conserva una buena circulación. Y se caracteriza por un aumento de temperatura en un paciente que no tiene fiebre. Entonces, se produce una caída del arco con exposición de zonas que no están preparadas para ser sometidas a la presión.
Todo esto determina que tenemos pacientes que tienen distintas categorías de riesgo. Entonces, veíamos al principio pacientes que ya han tenido una úlcera o una amputación y el pie encharcó, que determina un altísimo riesgo y que eso provoca que el paciente o amerita un control una vez al mes del paciente, o un paciente con una categoría un poco menor, pero aún así de alto riesgo, en que a la pérdida de la sensación de protección se asocia zonas de hiperexpresión, pobre circulación, deformidades del pie u onicomicosis. En un paciente de moderado riesgo que debemos controlar cada 6 meses, en que se produce una pérdida de la sensación protectora, y un paciente que tiene una sensación plantar normal, que es de bajo riesgo, pero que debemos controlar una vez al año. Para finalizar, hago este pequeño resumen en que vemos en que las alteraciones de la neuropatía se suman a la enfermedad macro y microvascular para la progresión de las lesiones, y que posteriormente, como un evento secundario, se agrega la infección, favoreciendo la progresión de la úlcera o de la infección y como evento determinante en el riesgo de amputación del paciente. Los dejo invitados a incorporar estos conceptos en su manejo de los pacientes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Beatriz, por esta ilustrativa presentación sobre temas que a veces son un poco áridos para nosotros, que es volver un poco a la fisiopatología, pero que es tan importante para entender lo que viene. Bueno, nuestro siguiente presentador es el doctor Rodrigo Bayer, cirujano vascular formado en la Universidad Católica, que actualmente trabaja en Concepción y que nos va a hablar sobre un tema muy importante que es lo que más nos convoca a nosotros, evaluación vascular del paciente con pie diabético. Doctor Bayer, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco al comité organizador por la invitación. Bueno, este curso está destinado a la atención primaria y por lo tanto uno quiere motivarlos a que entiendan o refuercen que el pie diabético, en su mayoría de los casos, es de la atención primaria, así como el paciente con enfermedad arterial periférica es de la atención primaria. Vamos a enfocar esta presentación en 4 puntos: evaluación del riesgo cardiovascular, determinar los factores de riesgo cardiovascular que sinérgicamente determinan un riesgo, evaluación objetivos de los objetivos terapéuticos, o sea, si el paciente está cumpliendo con las metas que sus factores de riesgo cardiovascular le imponen, la enfermedad arterial oclusiva, sintomática o asintomática, y el pie diabético propiamente tal. El riesgo cardiovascular es la probabilidad de tener un evento cardiovascular a 10 años, y este puede ser mayor a un 10%, que es lo que se define como alto en la mayoría de las tablas. La mayoría de las tablas que existen están basadas en el score de Framingham, que han tenido distintas adaptaciones. En nuestro país, el año 2009, la Universidad de Talca adapta a nuestra realidad estas tablas, y a partir de ellas, el Ministerio de Salud establece pautas de recomendación para la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular y prevención primaria de estas patologías. Por mucho tiempo se habló de que la diabetes es un equivalente coronario, pero es muy radical hablar que todos los diabéticos tienen un riesgo elevado. No es lo mismo un paciente diabético con 20 años con mal control a alguien con 4 años y un buen control. Claramente son 2 pacientes con riesgo cardiovascular distinto. Acá tenemos en las estadísticas basadas en la encuesta nacional de salud realizada el año 2017, cómo la prevalencia de diabetes ha aumentado, el total del país 12.3, y en los mayores de 65 años llega hasta un 30.6 la prevalencia de diabetes. Acá tenemos una imagen de lo que es la calculadora para evaluar el riesgo cardiovascular basadas en las adaptaciones del score de Framingham para la población chilena. Y en nuestro medio tenemos que se dividen en 3 grupos: alto, moderado y bajo. Alto, mayor al 10%. Y todos los diabéticos, según esto, caen en ese grupo. Solamente por ser diabéticos tienen un riesgo alto. Y esto es lo que ha sido cuestionado en los últimos años, debido a que no se considera
a todos los diabéticos como equivalente coronario, ¿ya? Hay otras tablas, como las europeas, publicadas el año pasado, en donde claramente diferencian distintos grupos de diabéticos y clasifican la estratificación del riesgo cardiovascular en muy alto, para mayor al 10% de probabilidades de tener un evento cardiovascular mayor a 10 años, entendiendo ese evento cardiovascular mayor como enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, principalmente. Se considera alto para estas tablas entre 5 y 9%, moderado 1 a 5% y bajo menos del 1%. Hay otras tablas, hay otras adaptaciones en donde moderado es de 3 a 5 y bajo menor de 3, pero en general todas ocupan los mismos factores de riesgo cardiovascular, que son los conocidos. Es así que tenemos factores de riesgo cardiovascular modificables y no modificables, y estas son las pautas que ha entregado el Ministerio de Salud, publicadas en el 2014, como les mencionaba, basadas en el score de Framingham adaptado a nuestra realidad. Así tenemos que los factores de riesgo cardiovascular: hombres mayores de 45, mujeres mayores de 55, mujeres menopáusicas, antecedentes de enfermedad cardiovascular, antecedentes de familiares de primer grado con mortalidad por un evento cardiovascular, en hombres menores de 55 y en mujeres menores de 65. Esos son los no modificables. Y los modificables, que son donde debemos trabajar en la atención primaria, son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y la enfermedad renal crónica a partir del estadio 3B. Este es el algoritmo que se presenta en las recomendaciones del Ministerio del 2014, donde, como pueden ver, la diabetes inmediatamente se considera de alto riesgo y debe cumplir estas metas que después evaluaremos. Que colesterol total LDL menor de 70, o una reducción mayor al 50% del basal, una hemoglobina glicosilada menor de 7, presión arterial menor de 140/90, y si el paciente tiene enfermedad renal, clasificada como una relación albuminuria-cretininuria mayor a 300 miligramos por gramo. Ahí la presión debería ser de menos de 130/80. Esto, para que vean, son las tablas chilenas para diabéticos y no diabéticos, que fueron adaptadas de la del Framingham. ¿Qué podemos decir sobre el riesgo cardiovascular? Podemos ver que, según la encuesta nacional de salud, el año 2016-2017, los pacientes mayores de 65 años, el 65,6% tenían un riesgo cardiovascular alto, o sea, mayor al 10% a 10 años para presentar un evento cardiovascular mayor, y un 16,2% alto, o sea, 80% está entre alto y moderado, lo que para otras realidades es muy alto y alto. Es por eso que la mortalidad en nuestro país hacia el año 2017, principalmente por causa cardiovascular, y 27,1% de estas muertes corren obviamente por las causas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y síndromes coronarios agudos. ¿Qué otro elemento tenemos y que es muy importante? El índice tobillo-brazo. No solamente nos permite hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, sino que nos permite estratificar riesgo y establecer pronóstico. Sabemos que un índice tobillo-brazo bajo 0.9 es enfermedad arterial periférica, pero también sabemos que menos de 0.5 incrementa el riesgo de isquemia crítica en 2.5 veces. Si a eso lo sumamos al sinergismo de la diabetes y el tabaquismo, que aumentan la probabilidad en 4 y 3 veces respectivamente, sabemos obviamente que este otro índice es muy importante para establecer el riesgo cardiovascular del paciente, no solamente para hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Y aquí vemos, por cada descenso de 0,1 punto del índice tobillo-brazo, tenemos una probabilidad de un 10% de aumento en el riesgo de presentar un evento vascular mayor. Y aquí vemos las mortalidades asociadas solamente al índice tobillo-brazo, cómo se elevan cuando este desciende de 0.9, cómo puede llegar hasta cercano al 70% con índices menores a 0.6, y hacia el otro lado, mayores a 1.4, cuando las arterias están tan calcificadas que nos dan elevados valores, o francamente son incompresibles, también tenemos que se asocian a una mayor mortalidad. Otra gráfica de otros dos estudios, el Cardiovascular Study, nos muestra lo mismo, cómo los índices, los descensos en los índices tobillo-brazo se asocian a una mayor mortalidad. Tenemos que, por otro lado, el índice tobillo-brazo menor de 0.5 aumenta el doble de la mortalidad que los pacientes con mayores a 0.5, o sea, pronóstico, lo que estamos revisando. Y que la mortalidad de los pacientes con enfermedad arterial periférica de 15 años es un 70%, y la mayoría de ellos, 40-60%, por enfermedad coronaria. Por lo tanto, la evaluación del paciente con pie diabético, la evaluación vascular, parte por la evaluación de los factores de riesgo y
agregar a estos factores de riesgo otros índices que nos permiten establecer pronóstico del riesgo cardiovascular. Evaluación de los objetivos. Sabemos que por cada descenso de 1% de la hemoglobina glicosilada podemos reducir la enfermedad microvascular y vascular periférica en un 37 y 43% respectivamente. O sea, la importancia del control metabólico para evitar la progresión o evitar la aparición de estas complicaciones de la diabetes es muy importante. Esto sacado del UKPDS en el año 2000. Las normas publicadas en 2014 establecen como objetivo para un riesgo cardiovascular alto, como son todos los diabéticos, a partir de nuestras tablas, un colesterol menor de 70, hemoglobina glicosilada menor de 7, un colesterol LDL, lipoproteínas de baja densidad menor de 70, y presiones arterial menor de 140-90, y si tiene nefropatía, la relación albúmina-creatinina urinaria mayor a 330 miligramos por gramo, menor de 130-80. Las orientaciones para el manejo de la dislipidemia publicadas en el 2018 nos hablan como objetivo para pacientes con riesgo cardiovascular alto, menor de 70 para las lipoproteínas de baja densidad y para el colesterol no HDL, que es el colesterol total menos el HDL, menos de 100. Pero aquí viene lo nuevo, perdón, en términos de clasificar el riesgo cardiovascular de los diabéticos, no todos como muy alto. No todos los diabéticos son iguales, y así tenemos como las guías europeas establecen que para alto riesgo, pacientes diabéticos con daño en órgano blanco o pacientes diabéticos con al menos 3 factores de riesgo cardiovascular, incluido la diabetes, o pacientes diabéticos tipo 1 con una duración de mayor de 20 años. Ellos caen dentro de esta categoría, ¿no? Y todos los pacientes que tienen un cálculo, un score mayor al 10%. Pacientes de alto riesgo, que está clasificado según las guías europeas entre un 5 y un 9%, tenemos los pacientes diabéticos sin daño en órgano blanco, con diabetes de más de 10 años de duración, o un paciente diabético con otro factor de riesgo cardiovascular adicional, o sea, 2 factores de riesgo. Y los pacientes diabéticos que pueden ser clasificados como riesgo moderado son los pacientes jóvenes, definidos así como pacientes diabéticos de menos de 35 años y pacientes con diabetes tipo 2 menores de 50, que tienen una duración de menos de 10 años y sin factores de riesgo cardiovascular asociados. O sea, claramente el diabético por sí solo no se puede tachar como de muy alto riesgo o de alto riesgo. O sea, hay subgrupos y por lo tanto sus metas son distintas. Y las recomendaciones son distintas. Vemos aquí que para prevención primaria y prevención secundaria se sugieren objetivos de LDL de menos por decilitro y a lo menos una reducción de más de un 50% del basal. Para los pacientes que han tenido dos eventos cardiovasculares, no necesariamente del mismo territorio, dentro de 2 años, la meta es más estricta, se considera menos de 40 miligramos por decilitro. Para los pacientes de alto riesgo, se sugiere metas de menos de 70. Alto riesgo para el score europeo, estamos hablando de 5 a 9% de probabilidades de un evento cardiovascular a 10 años. Y para individuos de moderado riesgo, estamos hablando de entre 1 y 5%, los objetivos son de 100 miligramos por decilitro para el colesterol LDL. Con respecto al colesterol no LDL, para pacientes de muy alto riesgo y alto riesgo, las metas serían 85 y 100 respectivamente. En este gráfico, en esta tabla, pueden ver los otros objetivos que se deben cumplir para un paciente con alto riesgo cardiovascular. La ADA, en el año 2019, en sus pautas, diferencia para el manejo de la hipertensión 2 grupos. Los pacientes con riesgo cardiovascular mayor al 15% a 10 años, considera que la presión al objetivo debería ser 130-80, y los que tienen menos de 15% de riesgo cardiovascular a 10 años, menos de 140-90. Con respecto al manejo de la dislipidemia, considera que los pacientes que a 10 años tienen un riesgo mayor de un 20% deben recibir terapia de estatinas en altas dosis, entendiéndose esta altas dosis como atorvastatina entre 40 y 80 miligramos y rosuvastatina entre 20 y 40. Y en esta tabla se resume lo anterior. Los pacientes menores de 40 años que tienen un riesgo mayor a 20% de probabilidades de un evento cardiovascular deben recibir dosis altas, tratamiento intensivo con atorvastatina. Lo mismo para los mayores de 40 años.
pero los menores de 40 que no tienen riesgo mayor al 20%, no es necesario que reciban medicación. El evaluar las complicaciones las complicaciones crónicas de la diabetes es parte del cumplimiento de meta y de la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular. Evaluar neuropatía, nefropatía, retinopatía. Evaluar el resto de los territorios es muy importante, debido a que existe obviamente una enfermedad de múltiples territorios. Esta gráfica que aparece en muchas publicaciones, que es sacada del registro REACH, nos muestra cómo un 61% de los pacientes con enfermedad arterial periférica tenían enfermedad en otros territorios, y cómo el 39% de los pacientes con enfermedad arterial oclusiva, extremidades inferiores, siendo sintomática, tenían enfermedad coronaria al mismo tiempo. Cuestión que hay que considerar, esta es una enfermedad sistémica. Otras recomendaciones que también nos permiten estratificar riesgo son la evaluación de la función renal a través de la albuminuria y el fondo de ojo. En el caso del fondo de ojo se recomienda a las guías MinSal que todo paciente diabético tipo 1 con 5 años de evolución tenga un control anual y un paciente diabético tipo 2 desde su inicio, porque es aquí donde podemos obviamente, como que se llama, analogar lo que ocurre en las macroarterias. Tenemos acá la microalbuminuria, las características 30 a 300 como se considera como moderada, la relación albúmina-creatinuria, y mayor a 300 como severamente elevada. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos conversado. La enfermedad arterial periférica en los pacientes diabéticos, el riesgo de tener un índice tobillo brazo menor a 0,9 aumenta 4 veces el riesgo, ¿ya?, en los pacientes diabéticos. Y la diabetes y el tabaco son los dos factores de riesgo cardiovascular más importantes para el desarrollo de enfermedad arterial periférica. Los pacientes en estudios se han demostrado que los pacientes hospitalizados por cardiopatía coronaria, hasta un 40% de ellos tienen índice tobillo de brazo menor a 0,9. ¿no? Y los pacientes diabéticos, al momento del diagnóstico, principalmente diabéticos tipo 2, el 8% tiene enfermedad arterial oclusiva y a 20 años puede llegar hasta un 45%. Con respecto a la historia natural de la enfermedad arterial periférica, es muy importante saber que 10 a 35% de ellos son claudicadores y que asintomáticos pueden llegar a ser un 50%. Por lo tanto, tenemos que hacer el diagnóstico en los pacientes asintomáticos. ¿En virtud de qué? De sus factores de riesgo cardiovascular. Todos los pacientes, y estas son las recomendaciones que salen en muchas pautas, una de ellas es el SBACE, que establece que tabaquismo y diabéticos mayores de 50 años, todos deberán tener un índice tobillo-brazo, pacientes con síntomas de claudicación, obviamente, cualquier paciente que tenga un score de Framingham mayor al 10%, y o un examen vascular alterado. Entonces, ¿qué nos dice el SBA? Nos dice que es altamente sensible y específico el índice tobillo-brazo, cuando este es menor de 0,9, para este grupo de pacientes. ¿ya? Por otro lado, el índice tobillo-brazo menor a 0,5 es altamente predictor de progresión de enfermedad arterial periférica. El SBA también nos dice que las presiones segmentarias junto con la pletismografía nos ayudan a aumentar la especificidad del diagnóstico en un 97%. Esto es porque el índice tobillo-brazo puede salir elevado en los pacientes diabéticos debido a que un 30% de ellos tienen arterias calcificadas. Y también se sabe que el 2 al 8% de la población puede, como que se llama, tener alteraciones anatómicas. El índice tobillo-brazo, por lo tanto, en resumen, confirma el diagnóstico de enfermedad periférica, detecta pacientes asintomáticos, permite el diagnóstico diferencial y no estratifica riesgo cardiovascular. Como complemento a esto, cuando este está elevado, o es dudoso, puede salir normal y tenemos sintomatología sugerente, podemos evaluar las curvas de pletismografía más presiones segmentarias. Esto es el PVR. Nos evalúa colateralidad y nos permite evaluar la perfusión de los distintos segmentos. Aquí tenemos un ejemplo de un PVR alterado en ambos casos. Otra situación para evaluar es realizar un PVR, pero después de esfuerzos. Hay protocolos donde se realiza caminar al paciente unos 5 minutos a una velocidad de 3 a 4 km por hora, que es la caminada habitual, con una elevación de 12 grados, y hasta que aparezcan síntomas o hasta que terminen los 5 minutos, y luego se evalúa otra vez con un PVR. Otra forma de complementar el diagnóstico anterior a las otras es a través de imagenología funcional, como es el ecodoppler, pero es operador dependiente y no evalúa tan correctamente la colateralidad como la pletismografía.
Y otro elemento es en la presión del oxígeno transcutáneo, que se recomienda en diabéticos actualmente debido a que está mejor estandarizada esta prueba. De hecho, distintas scores que evalúan pie diabético lo validan. Y es ideal en los diabéticos por la calcificación de las arterias. Da un buen pronóstico de cicatrización cuando el valor es mayor a 35, y se ha demostrado que después de revascularizar un paciente, si hay un aumento mayor a 15 milímetros de mercurio, nos da información de que esa herida puede cicatrizar. Por lo tanto, si revisamos los 5 focos que tiene el SBA para el manejo de la enfermedad arterial periférica, 3 de ellos están en la atención primaria. El diagnóstico lo podemos hacer ahí, el manejo de los pacientes asintomáticos con el control de sus factores de riesgo y realizar protocolos en claudicadores no invalidantes. Todo lo otro se puede realizar a nivel secundario por el especialista. El pie diabético, como mencionaba la doctora, el pie diabético es una triada de neuropatía, isquemia e infección, la última secundaria a las otras dos. Y fisiopatológicamente, muy bien fue explicado, se da un fenómeno macrovascular como microvascular, y esa disfunción microvascular tiene un componente autonómico que está dado por una pérdida del tono simpático, debido a que la neuropatía es tanto autonómica como sensorial y motora. Todo esto lleva también a isquemia, no solamente el elemento macrovascular. Con respecto al pie diabético, mencionaré las recomendaciones tanto de la guía chilena del 2018 como algunas recomendaciones del SBA como del Grupo de Trabajo Internacional para el Pie Diabético. La guía chilena, manera de resumen, enfoca en 2 elementos la evaluación, examen físico y anamnesis. Importante evaluar la antigüedad de la diabetes, el control metabólico del paciente, sus factores de riesgo, las complicaciones crónicas, todos los que mencionamos anteriormente, factores sociales, red de apoyo, antecedentes de amputación. Y los elementos mínimos a evaluar en el examen físico son la evaluación en piel, el estado de la piel, lesiones, ulceraciones, deformidades, evaluar la sensibilidad a través de monofilamento y diapasón, el estudio de los pulsos, de la temperatura, el estudio de evaluar el calzado, si es el óptimo, para prevenir obviamente una complicación. ¿Qué queremos saber nosotros del pie diabético? Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica o no la tiene, y si la tiene, obviamente, sintomática o asintomática. Si es sintomática, el paciente es claudicador, invalidante o no, y si tiene isquemia crítica, porque ese es el punto que debe evaluar el especialista. Un paciente con dolor de reposo, con gangrena o una úlcera en el contexto de una sospecha de enfermedad arterial periférica debe ser derivado especialista. Si una úlcera no tiene la seguridad de que es neuropática, la puede manejar. O si una úlcera no tiene una buena evolución dentro de 20 días, uno debería derivarla para que sea evaluado por un vascular. Entonces, doctor Bayer, perdón, estamos en el tiempo, estamos pasados en el tiempo. Disculpen, me queda poquitito, por favor. Vamos a adelantar acá. La evaluación física, sensitiva, evaluar deformaciones. Este es un score que forma parte de las guías MinSal para evaluar dolor neuropático. El monofilamento de Siemens-Weinstein para evaluar la sensibilidad. El diapasón para evaluar la sensibilidad vibratoria propioceptiva. ¿Ya? Y nuestra evaluación vascular. La historia de claudicación, pulsos alterados, lesiones tróficas. Siendo un poco repetitivo, en la información vascular, factores de riesgo cardiovascular, historia de eventos cardiovasculares, cumplimiento de objetivos terapéuticos, historia de claudicación, hay dolor de reposo, frente a una úlcera actual, averiguar la evolución, curación de herida realizada. El examen físico en la atención primaria, evaluación de pulsos periféricos. Sabemos que en 8% de los casos en los pulsos pedios puede estar ausente y el pulso tibial en un 2% en personas normales, que por efecto de las calcificaciones a lo menos el 30% de los pacientes diabéticos pueden no tener pulso, pero no tener una mala perfusión. Sin embargo, frente a una duda, frente a los antecedentes, si uno tiene un pulso alterado, mejor derivarlo si uno tiene una úlcera, porque estamos frente a una isquemia crítica, ¿ya? Si podemos tener un Doppler continuo y hay capacitación, idealmente tratar de hacer un índice tobillo-brazo o escuchar el Doppler, si es audible, ver qué características tiene, si es bifásico o monofásico. El índice tobillo-brazo, como ya hemos mencionado, nos va a hacer el diagnóstico en un gran porcentaje de pacientes, y en otros pacientes vamos a acceder a pletismografía
sería lo ideal. Obviamente en un paciente en que tenemos sospecha de isquemia clínica, dolor de reposo, una gangrena o una úlcera que impresiona más isquémica, debemos derivarlo a un servicio de urgencia para que sea evaluado por un vascular, debido a que obviamente una isquemia crítica es un riesgo de amenaza de extremidad. Una mención rápida con respecto a los scores. El Ministerio de Salud recomienda la escala de Lien, que evalúa 10 puntos: localización de la herida, topografía, zonas afectadas, el nivel de isquemia, infección, edema, neuropatía, el área de la herida, la profundidad de esta y la etapa de la cicatrización. Y según esto, obviamente, se clasifican en 3 grupos: leve, moderado, severo, y puntuación mayor o igual a 21 se considera severa y debe ser evaluado inmediatamente en urgencias. Esta es la pauta con la cual se puede evaluar la escala de Elia. La Federación para el Estudio del Pie Diabético recomienda 2 scores: el SIMBAD para la comunicación entre colegas, el ITSA para la comunicación entre colegas de infección, y en los centros en donde se realiza revascularización, recomienda la realización del score Wi-Fi. ¿Ya? Según estas pautas, si un paciente tiene una presión de tobillo menor de 50, con un índice menor de 0,5, con una presión del dedo menor de 30, con una presión de oxígeno transcutánea menor de 25, y tiene una úlcera, obviamente, debiera ser revascularizado. El SBACE recomienda que toda úlcera que no se reduzca mayor a un 50% en un mínimo de 4 semanas debe ser reevaluada, cambios de tratamiento y reevaluación por vascular. El estudio lo enfoca similar a las otras recomendaciones y recomienda el Wi-Fi como escala de evaluación. El Wi-Fi evalúa 3 elementos: herida, isquemia, infección, la herida en 4 grados de 0, 1, 2 y 3, según la profundidad. La isquemia también la evalúa de 0, 1, 2 y 3, utilizando el índice tobillo-brazo, la presión en el tobillo y la presión de Ortejo y la presión transcutánea. Según esto también clasifica en estos 3 niveles. Y la infección también se clasifica en 4 niveles. Y según esto tenemos estas tablas que nos van a establecer 4 estadios: 1, 2, 3 y 4, y los estadios están en relación al riesgo de amputación al año. Si se sabe que el estadio 4 tiene un riesgo de amputación al año de casi un 50%, así como el estadio 2 entre un 9 y un 10%. Muchas gracias, y perdón por haberme pasado en el tiempo. Bueno, agradecemos la presentación al doctor Bayer, tocó varios puntos de gran importancia para el cirujano vascular y para la atención primaria también. Vamos ahora a tener una sesión de comentarios donde vamos a poder responder algunas de sus preguntas, para la cual nuestro invitado central es el doctor Leopoldo Mariné, cirujano vascular de la Universidad Católica, jefe del programa de cirugía vascular de la Universidad Católica. Así que, doctor Mariné, la pantalla es suya. Bueno, quisiera atender algunas de las preguntas que han realizado y aclarar algunos conceptos referente a estas 2 presentaciones que ustedes han podido apreciar y que felicito a los presentadores. En primer lugar, hay que considerar que la amputación mayor es un destino no deseado de muchos pacientes diabéticos, especialmente aquellos que tienen un mal cuidado de sus pies y que tienen desarrollo de enfermedad oclusiva o neuropatía en el largo plazo. Hay que pensar que 85% de los pacientes amputados han comenzado con una pequeña úlcera en los pies, por lo tanto, la evaluación clínica es muy importante. Frente al enfrentamiento, ustedes deben ser capaces de diferenciar lo que es una úlcera arterial por aterosclerosis relacionada con la diabetes de una úlcera neuropática, principalmente por las características. Las úlceras arteriales son úlceras dolorosas, de fondo pálido, con fibrina, que no cicatrizan, de bordes irregulares y generalmente en sitios de compresión del pie por el zapato, ya sea en el borde lateral,
entre los ortejos o la superficie, digamos, de contacto. En cambio, la úlcera neuropática es una úlcera que es de fondo rojo, que es un borde bien circunscrito y que se debe a apoyo también, pero en partes del pie en que están deformadas por alteraciones de la neuropatía motora. Y en el contexto de una neuropatía sensitiva importante y además una neuropatía autonómica que determina que la piel de este paciente sea seca. Entonces, este paciente que consulta con la úlcera, es importante que usted haga un muy buen examen físico, y aquí contesto algunas de las preguntas, en que la evaluación de los pulsos es una necesidad. La evaluación de los pulsos, especialmente como dijo la doctora en la primera presentación, la diabetes es una enfermedad que afecta principalmente las arterias por debajo de la rodilla, por lo tanto son muy importantes la evaluación de los pulsos pedio y tibial posterior. Por lo tanto, si este paciente tiene unos pulsos normales en la evaluación con una lesión, podemos respirar un poco más tranquilo. Pero si el paciente tiene una historia de claudicación intermitente, tiene dolor de reposo y no se palpan los pulsos, si por otro lado en la evaluación ustedes encuentran que el pie está frío, que existe una disminución del llene capilar y que al elevarlo el pie se coloca pálido, todos esos son signos de que hay una enfermedad oclusiva. Y ese paciente debe trasladarse y estudiarse. Si ustedes tienen demora en este traslado y en la derivación pueden realizar este índice tobillo-brazo. El único pero del índice tobillo-brazo es que en pacientes diabéticos existe la posibilidad de calcificación arterial y esa calcificación determina que el índice está falsamente normal o incluso aumentado. Por lo tanto, la interpretación a veces es difícil y por eso nosotros en cirugía vascular preferimos más bien realizar pletimografía. Otros métodos de diagnóstico como el dúplex arterial presentan también dificultades considerando que muchos de los pacientes desarrollan circulación colateral y por lo tanto la encontrar lesiones no necesariamente significa una disminución del flujo hacia el pie. Lo más importante para cicatrizar una lesión es que llegue sangre al pie para que esta úlcera cicatrice. Por lo tanto, ahí parte de la evaluación del cirujano vascular, con la evaluación clínica, con el estudio complementario, después ver o no la necesidad de realizar una intervención. Por lo tanto, complementando estas dos reuniones y para terminar, la evaluación clínica debe ser la primera aproximación, considerando que el paciente puede tener estas dos vertientes de patología arterial o neuropatía, o incluso las dos. Las úlceras son primariamente de alguna de estas dos orígenes, y esos pacientes en los cuales existe duda del grado de compromiso arterial deben ser estudiados con el índice tobillo-brazo como primera aproximación, con la evaluación clínica de todas maneras, y en base a eso derivarlo prontamente, ya que o si no va a terminar amputado en el corto plazo. Gracias. Bueno, ahí hemos tenido un resumen y un redondeo de las dos presentaciones por parte del doctor Mariné. Las preguntas que puedan ir quedando posterior a este momento las podemos dejar para el final. Hay una pregunta aquí, doctor Mariné, medidas generales para el médico no especialista en el manejo de una úlcera. La verdad es que sabemos que es una respuesta larga. Importante a lo mejor dar algunas recomendaciones al momento de recibir en la atención primaria un paciente con una úlcera activa. Hay que considerar que todo paciente diabético con una úlcera corresponde a una urgencia desde el punto de vista de su manejo, ya que muchos de estos pacientes es necesario hospitalizarlo. Hay que considerar que la úlcera, el paciente, especialmente si tiene neuropatía, es una úlcera que ha estado un buen tiempo ahí. El paciente se da cuenta de ella pocos días antes, pero probablemente lleva varias semanas. Por lo tanto, existe una buena posibilidad que esa úlcera esté profunda, infectada y posiblemente comprometido ya la falange o el metatarsiano, y por lo tanto sea necesario de entrada realizar una cirugía, definir una cirugía porque no va a responder a tratamiento antibiótico porque ya hay una infección ósea. Por lo tanto, ese paciente es un paciente de cuidado, no es un paciente que uno pueda enviar tranquilamente a la casa para manejo local.
hay varias iniciativas en los distintos centros de asistir al paciente en su domicilio con curaciones. Es importante tomar cultivos, es importante realizar una radiografía del pie y finalmente, como ya mencioné, una buena evaluación clínica, que es siempre la primera medida, que no hay ningún examen va a reemplazar una buena evaluación clínica. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente expositor sobre un tema que forma parte de esta tríada que genera las complicaciones del pie diabético. Sabemos que la neuropatía abre la puerta, sabemos que la isquemia dificulta la cicatrización, dificulta la progresión positiva de estas úlceras en el pie del diabético, pero hay un elemento que de una u otra manera siempre va a estar presente y que puede tener consecuencias muy devastadoras, que es la infección. Dejamos en pantalla al doctor Juan Marín, cirujano vascular de la Posta Central y de la Clínica Indisa, quien nos va a hablar de la infección y el manejo de la infección desde el punto de vista del cirujano vascular. ¿Se escucha? Se escucha. Adelante, doctor Marín. ¿Y se ve la presentación? Tiene que compartir su pantalla. Espera, al tiro, de inmediato. ¿Se logra ver ahora? Ahora estamos viendo su presentación. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, este tema es muy importante. Gracias por la invitación a través de la Sociedad Chilena de Cirugía Vascular, ya que los pocos cirujanos vasculares que trabajamos en la urgencia, vemos que el primer approach, muchas veces los pacientes son a veces insuficientemente mal operados y al mismo tiempo no se le hace una gran evaluación del punto de vista vascular. Por lo tanto, es tremendamente importante que el paciente pueda ser derivado desde el sistema de consultorio en forma oportuna. Desafortunadamente, yo quería decir otra cosa respecto a lo que se hablaba anteriormente, es que muchos de estos pacientes llegan realmente con una isquemia crítica, con una infección asociada severa y que, ojo, no tienen dolor debido a su neuropatía, no presentan dolor, incluso no tienen claudicación intermitente. Ahora, vamos a ir, mi idea es aportar un poco cosas de tipo más bien práctico. En general, el pie diabético sabemos que la infección es una entidad que es tremendamente grave y que puede ir desde una celulitis no complicada hasta la amenaza de la extremidad e incluso la vida del paciente, y esto muchas veces debido a una fasciitis necrotizante que puede llegar a comprometer los segmentos más proximales como es la pierna e incluso el muslo. Generalmente el origen de la infección en el pie diabético es una lesión ulcerada. Existen diferentes tipos de lesiones ulceradas, la más común es la úlcera plantar, que se acompaña o no de osteitis, las úlceras de decúbito que muchas veces a nosotros nos llaman y nos dicen paciente con pie diabético, y resulta que el paciente es un paciente postrado o que ha estado mucho tiempo en cama y que tiene la famosa UPP a nivel de talón, y que obviamente se hace tremendamente difícil el manejo. Las úlceras interdigitales que habitualmente corresponden a pacientes que tienen algún grado de compromiso vascular, la celulitis necrotizante que muchas veces uno ve un pie que está rojo y que hay algunas placas de necrosis. Posteriormente, cuando uno lo opera, se encuentra que debajo hay una gran necrosis de todos los tejidos que comprometen tendón y músculo. Evidentemente la gangrena húmeda también es parte de estas lesiones que parten como lesión ulcerada, los mismos abscesos que afectan principalmente la región plantar, y muchas veces vemos lesiones en diferentes partes del pie secundario a pequeños traumas, como por ejemplo a veces el zapato muy apretado o que tiene muchas costuras por dentro, incluso la presencia de cuerpos extraños que el paciente, como tiene polineuropatía,
tiene a veces una pequeña piedra en el zapato, o a veces el paciente simplemente pisó un clavo y no se dio cuenta, y estos pacientes van a evolucionar a la gangrena húmeda. Se sabe que hay una clasificación de las lesiones de tipo ulcerada, y en general sabemos que el grado 0 generalmente es un pie que se clasifica en riesgo, en el sentido que tienen hiperkeratosis, tienen callos y tienen fisuras, pero sin ulceración, y que es muy importante el buen cuidado del paciente desde el punto de vista del pie. El grado 1 sabemos que es una úlcera superficial que puede ser tratada perfectamente a nivel de policlínico, en el sentido que la destrucción solamente afecta la parte de la piel, de preferencia la región plantar, y en zonas como las cabezas de los metatarsianos o a veces úlceras interdigitales. Estas lesiones pueden ser tratadas con curaciones avanzadas a nivel de policlínico y que muchas veces no revisten una hospitalización. Ya desde el grado 2 en adelante, hasta llegar a la gangrena extensa, este tipo de pacientes debe ser derivado de frentón a un servicio de urgencia. La presencia de úlceras profundas que afectan el músculo, los tendones y los ligamentos, sin compromiso óseo ni absceso. Sin embargo, existen úlceras profundas que ya tienen compromiso óseo, y la mejor manera de, en forma práctica, de ver si una úlcera profunda tiene compromiso óseo es solamente usar una pinza y meter la pinza a través de la úlcera. Si uno toca hueso, apuéstele a ganador que el paciente tiene algún grado de osteitis. Y la gangrena localizada muchas veces a nivel de talón o ortejos, que muchas veces tiene que ver con enfermedad arterial oclusiva, más que un problema de neuropatía, y evidentemente la gangrena extensa, que muchas veces puede abarcar todo el pie y que se acompaña de efectos sistémicos importantes para el paciente. Ahora, el manejo del pie diabético infectado es que el objetivo del tratamiento es lograr primero la resolución de la infección y el sanamiento de las lesiones, que sabemos que estas lesiones son de cicatrización muy lenta. Y obviamente el objetivo de esto es poder conseguir, después de un tratamiento quirúrgico, una adecuada función del pie, como pueden ver en esta diapositiva, y que no haya dificultades para la deambulación. Y de hecho, ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo un pie revascularizado, el cual presentó una tremenda zona de necrosis a nivel del antepié, y que finalmente, después de la revascularización, el paciente fue injertado. Ahora, ¿cómo lograrlo esto? Primero, se trata de dar un antibiótico adecuado, de preferencia por vía parenteral cuando estamos frente a una infección masiva, invasiva. Es muy importante la parte quirúrgica, en el sentido de que siempre hay que hacer un buen debridamiento y resección de los tejidos infectados o necróticos, incluso hasta obtener tejido sangrante y que se vea de buena calidad. Muchas veces se tiene que hacer una amputación de necesidad frente a una necrosis, especialmente si se asocia a infección. Y obviamente existen medidas tendientes a que el pie, en lo posible, una vez operado y tratado, no tenga que soportar peso hasta que tenga una buena cicatrización de estas lesiones. Y ustedes pueden ver ahí, hoy en día, ahí está la famosa gota Walker, o cuando estamos frente a una úlcera plantar, el uso de plantilla para ayudar a mejorar la lesión y o a prevenir nuevas úlceras plantares. Hay alguna salvedad en relación al pie diabético infectado, que es con los pacientes que tienen problemas arteriales, me refiero a la macrocirculación, que sabemos que afecta de preferencia la región infrapoplítea. Por lo tanto, si nos enfrentamos con una infección asociada a enfermedad arterial severa, es fundamental controlar primero la infección y debridar o amputar antes de una eventual revascularización, ya sea con cirugía de bypass o hoy en día con la cirugía endovascular. Por lo tanto, es tremendamente importante que frente a un pie diabético que está infectado, es poder evaluar la circulación como se dijo anteriormente. ¿Qué le vamos a ofrecer desde el punto de vista de antibioterapia? Primero, un uso parenteral cuando la infección compromete los tejidos profundos con y sin pulsos distales.
Segundo, muchas veces uno inicia un tratamiento antibiótico en forma empírica. Hoy en día usamos de preferencia ceftriaxona y metronidazol o en su defecto ceftriaxona y clindamicina. Generalmente las úlceras plantares, principalmente crónicas, predomina el estáfilo meticilino resistente, por lo tanto es muy importante el tratamiento antibiótico adecuado y hoy en día se está usando mucho de primera línea frente a infecciones importantes del pie diabético antes de tener los cultivos el uso de ampisulfactán de tipo endovenoso. Ya cuando tenemos la posibilidad de poder tomar cultivo, especialmente a través de tejido frente a una lesión de pie diabético, podemos utilizar antibióticos más específicos como es la vancomicina, el meropenem, dependiendo del cultivo. Ahora, en general, toda úlcera siempre va a estar colonizada. Por lo tanto, es muy importante tomar muestras de los tejidos profundos para dar el antibiótico adecuado. Y estas infecciones pueden desarrollarse desde un sitio de infección crónica o después de un trauma agudo, como ya les decía, el problema de lesiones a través de zapatos, cuerpos extraños o clavos, etc. Ahora, ¿cuándo hacer un tratamiento quirúrgico? Primero, cuando tenemos un enrojecimiento de tejidos blandos que, como les decía, muchas veces uno se enfrenta debajo de este enrojecimiento con verdadera necrosis de los tejidos profundos. Cuando hay edema asociado a gangrena de tejidos blandos, indica que hay una infección profunda. Por lo tanto, estos pacientes deben explorarse en pabellón con el objeto de hacer drenaje de abscesos, el buen endeudamiento del tejido necrótico, la resección ósea si hay compromiso óseo y la amputación de ortejos. Y lo más importante es dejar ampliamente abierto, dejando tejido sano y sangrante y que, como se sabe, van a requerir muchas veces aseos quirúrgicos repetidos. Es muy importante tomar los cultivos de tejido para poder guiar la antibioterapia en la medida que uno va haciendo diferentes aseos. Y si es necesario, muchas veces nos vamos a ver enfrentados a una amputación transmetatarsiana o transmalevolar abierta frente a un paciente que presenta una infección con sepsis severa. Ahora, frente a úlceras plantares, es importante cuando uno la va a abordar es resecar los bordes cornificados y en profundidad llegar hasta tejido sano. Y si hay hueso, no queda otra que resecar tejido óseo en esa zona. Es la única manera de poder llevar a cabo una buena cicatrización de la úlcera plantar profunda con compromiso óseo. ¿Qué pasa con las imágenes? En general, es importante que, si bien es cierto la radiografía del pie es un coadyuvante, muchas veces se comete el error de tomar una radiografía frente a una necrosis de ortejo o de tejido. Lo que encuentro que la verdad que en estos casos lo importante es que la radiografía, la clínica y la necrosis de los tejidos blandos es lo que comanda el tratamiento. Por lo tanto, si ustedes toman una radiografía en un paciente que tiene necrosis, la verdad que va a ayudar un poco si va a tener osteitis o no. Pero igual, si tiene necrosis hay que resecar y a veces amputar. Ahora, la radiografía también nos puede servir también para advertir la presencia de gas en tejidos blandos y hay que recordar que cuando uno busca osteitis frente a una radiografía, generalmente esta se da cuando hay una gran destrucción del hueso, no antes. De tal manera que en esos casos es fundamental la posibilidad de hacer una resonancia nuclear, ya que no solo sirve para el diagnóstico de osteitis en su etapa inicial, sino también para investigar infección de los tejidos más profundos, tales como los tejidos blandos y los abscesos. Por lo tanto, más importante que los exámenes que se hacen en cuanto a imágenes, lo que comanda el manejo de la infección en el pie diabético, para mi gusto, es la clínica. Finalmente, la presencia del cirujano vascular en el tratamiento del pie diabético infectado es indispensable para su buena resolución. Y cuando tenemos que hacer un debridamiento o una amputación, en general creemos que debemos ser agresivos, pero a su vez conservadores.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marín, por su presentación y su visión práctica del manejo de la infección en el pie del diabético. La siguiente presentación estará a cargo de la doctora María José Espinosa, a quien tengo la oportunidad de conocer desde hace bastantes años. Compartimos nuestro mismo campus de formación en el Hospital San Juan de Dios. Ella es médico fisiatra y va a exponer sobre un tema muy importante que ya sabemos que el paciente diabético eventualmente puede terminar con distintos tipos de amputaciones y discapacidades, pero ¿cómo rehabilitamos a ese paciente y cómo prevenimos las reamputaciones? La pantalla suya, doctora María José Espinosa. Muchas gracias, Ricardo. Voy a poner mi presentación. Ahí. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, voy a partir diciendo que me siento sumamente honrada de que me hayan invitado a esta jornada y muy contenta de que se considere rehabilitación en este proceso, que es sumamente importante para los pacientes. Primero que nada, decirles que si bien la Real Academia considera que amputar solamente es cortar y separar enteramente un segmento del cuerpo, para nosotros es un procedimiento reconstructivo que nos sirve para ayudar al paciente a formar una nueva relación con el mundo y reanudar su vida, ¿ya? No es como el final de algo, sino que es el principio de algo. Es muy importante para nosotros que tengan súper en mente que el pronóstico funcional de una amputación bajo rodilla es sumamente distinto de la sobre rodilla. Los pacientes con amputaciones bajo rodilla caminan más rápido y con menos costos de oxígeno. Y esto es más dramático en los pacientes disvasculares. El paciente disvascular sobre rodilla camina tan lento y con tan alto costo de oxígeno que muchos de ellos simplemente no caminan. Entonces, para nosotros es muy importante que el concepto de que es vital, cuando enfrentamos a un paciente que puede ser sometido a una amputación, salvar la rodilla. Y aquí vemos que en las causas de amputación, los amputados por disvasculares tienen casi la misma tasa de mortalidad que los amputados por cáncer en el largo plazo. Entonces es una condición bastante grave. Bueno, yo estudié en el San Juan de Dios, como dijo Ricardo, y nosotros en ese tiempo, que fue hace hartos años, veíamos una progresión del paciente diabético en este sentido, incluso llegando a casos tan graves como el último, pero era como parte del paisaje, como la historia natural. Quiero que ustedes sepan y siempre tengan en mente que si bien esto es como la historia natural de algo, nosotros podemos modificar esta historia, y para eso estamos. Por eso la charla de prevención de reamputación. Partir diciendo que en literatura en general describe los niveles como transfemoral y transtibial y parciales de pie. Y en esto es muy importante el concepto físico de la presión. La presión es la fuerza que se ejerce en un área determinada. Entonces, si tenemos el mismo elefante que pesa lo mismo, la presión, el del que está parado sobre sus 4 patas, es mucho menor que el que está parado en la bolita. Y lo que les pasa a nuestros pacientes diabéticos es que tienen el elefante parado en la bolita en puntos específicos de su pie. Sumado que no sienten, esto hace que sigan caminando con esta hiperpresión y se generen las úlceras. Y aquí podemos ver que los pacientes diabéticos con y sin úlcera caminan y están parados la misma cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces no podemos contar con la alarma del dolor para ellos. Es muy importante tenerlo en mente. Y entonces nosotros tenemos que mandarlos a reposar. El paciente con úlcera neuropática o isquémica del pie diabético tiene que estar con licencia médica, no puede estar trabajando, tiene que estar en reposo y con dispositivos de descarga. Y es muy importante tener también en mente, porque yo esto lo puse ahora a última hora, porque la charla está enfocada a prevención de la reamputación, pero alguien preguntó por el chat y dije, pucha, esto hay que decirlo de todas maneras. El pie ulcerado se maneja distinto del pie sin úlcera actual. Todo pie que esté con úlcera actual no puede usar zapato ni plantilla, tiene que usar dispositivos de descarga. Y el gold standard de esto es el yeso todavía, pero podemos usar dispositivos removibles, y si usted está en algún lugar muy lejano que no hay donde comprarlo, puede incluso modificar un zapato del paciente para hacerlo tener descarga. Pues lo más importante con el pie ulcerado es que esa zona no cargue, porque así va a sanar. Ahora, cuando ya está amputado el paciente, hay que tener en mente que nosotros tratamos de hablar siempre de extremidad remanente más que de muñón. El muñón como que se tiende
tiene como un concepto un poco peyorativo tal vez, como de algo que nos sirve de alguna manera. Cuando hablamos de extremidad remanente funcional, estamos hablando de un diseño que está hecho para interactuar de una nueva manera con el mundo. Y en esto es muy importante que cuando se hace una amputación, hay que mantener las inserciones musculares, o sea, músculo que se desinserta, músculo que debe ser reinsertado en alguna parte, para que pueda mantener función, propiocepción, intercambio metabólico y forma, y no se produzcan retracciones. Entonces, para que el paciente no se reampute, en la cirugía de amputación debemos buscar que los huesos estén adecuadamente cubiertos de partes blandas, anclar los músculos principales y planificarlo con un concepto de función en el largo plazo. Y aquí viene algo muy importante. Vemos que los pacientes con amputaciones más proximales se mueren más que los más distales. Y en esto ha habido un resurgimiento de hacer amputaciones parciales de pie en estas personas que tienen bajo nivel de función o que son, a veces son adultos mayores, a veces no, pero tienen hartas comorbilidades. La amputación parcial de pie en pacientes bivasculares tiene menor mortalidad perioperatoria y a 3 y 5 años que la amputación mayor. Mayor se refiere arriba de los malleolos. Sí tienen mayor tasa de complicaciones, pero estas complicaciones muchas veces se deben a que no se realizan reanclajes musculares de los músculos seccionados y entonces el remanente se desvía. Puede ser hacia el plano valgo o hacia el supino varo, pero hace puntos de presión muy marcados. Pero si hacemos una cirugía inicial bien planificada con reinserciones musculares, esto no va a pasar o va a pasar con menor frecuencia. Nuestros pacientes que están ya amputados parciales de pie caen en la categoría 3 del Grupo de Trabajo Internacional de Pediabéticos, o sea, no tienen sensibilidad protectora, ya tienen deformidad y ya tienen una amputación parcial de pie. Y este grupo de pacientes, el grupo de trabajo, recomienda que se usen plantillas moldeadas, que son las que vemos aquí. También se pueden usar dispositivos de silicona, pero son sumamente caros. Una plantilla moldeada puede costar el par 80.000 pesos y la prótesis parcial de pie de silicona cuesta 2 millones de pesos. Como no se ve, en general no lo usamos mucho. Esto es para amputaciones distales. Y cuando es más proximal, hay que usar dispositivos con extensión a pierna, porque si no, al caminar se sale el zapato. Ahora, como ven, son dispositivos grandes. Entonces, este dispositivo no se puede usar en cualquier zapato. Debe usarse en un zapato especial, con la horma ancha, la caja puntera elevada, para que quepa la plantilla, quepa este pie con deformidad. Y si el pie tiene mucha deformidad, y hay que hacer un zapato a medida. Y también si el paciente calza más de 45, porque en general las tallas llegan hasta ahí. Ahora, cuando el paciente ya está amputado transtibial, o sea, bajo rodilla, un muñón muy corto todavía es útil cuando la tibia puede tener hasta 5 centímetros, menos que eso ya no sirve. La tibia, no el muñón completo. Y es el último nivel en que la marcha puede ser de aspecto normal. Aquí también es muy importante para poder ir a la reamputación que el hueso quede bien cubierto y que la musculatura se reancle hacia anterior y que la piel que quede abajo del miembro residual sea piel posterior de la pierna y la cicatriz esté por anterior. Esto va a hacer que sea mucho más fácil manejar esto en el largo plazo. Una alternativa es la cirugía de Earl, no se hace mucho en el país. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Nos pasa esto con relativa frecuencia. Los segmentos óseos se protruyen a través de los músculos no anclados y se adhieren a la piel. Y este tipo de miembro residual es muy desfavorable para la rehabilitación protésica. Y en general cuando nos enfrentamos con esto, el paciente requiere una reamputación al mismo nivel, ojalá transtibial, pero más proximal, quedando más corto y perdiendo más piel. Entonces la idea es que ojalá la cirugía inicial sea realizada con estos conceptos. En Chile no se hace mucha desarticulación de rodillas, pero es un muy buen nivel porque es más largo, tiene mejor brazo palanca para caminar, la prótesis es más fácil de confeccionar, el paciente puede cargar abajo para actividades de la vida diaria, incluso en pacientes que no van a caminar, el sedente es más estable. Ahora, cuando el paciente ya, la condición es más grave y enfrentamos una amputación transfemoral, tenemos que tener claro que vamos a perder la inserción de los aductores, teniendo al glúteo medio indemne. Entonces esto va a hacer que si no tomamos precauciones, el miembro residual se desvíe hacia la abducción y hacia la flexión porque el psoas también está intacto y los isquiotibiales se pierden. Entonces lo que se promueve es una cirugía de un cirujano de apellido
que hace una miodesis de aducción y extensión. Y esto hace que después, cuando el paciente pueda estar de pie, el alimento de fémur sea similar al otro, no se vaya hacia la abducción. Es muy importante para tener un mejor pronóstico protésico y de marcha. Si no hacemos este reanclaje, lo que nos ocurre con frecuencia es esto. Los músculos muchas veces los suturan en boca de pescado, y esto hace que en el tiempo se salga el fémur a través y quede en contacto con la piel. Y esto es muy difícil de manejar, también puede requerir una revisión a un nivel más proximal para cubrir el hueso. Entonces es muy importante este concepto al momento de la cirugía inicial. En el postoperatorio hay que tener metas realistas. Si el paciente no caminaba antes de operarse, no va a caminar después. O sea, la idea es recuperar un nivel premórbido. ¿Qué le vamos a enseñar al paciente? A transferirse, pasarse de la cama a la silla a la cama, y tener en mente que está amputado. Como está el miembro fantasma, muchos se olvidan y se caen. Y la caída en el postoperatorio puede causar incluso que se reabra la herida operatoria y tener que revisar a un nivel más proximal. Inspeccionarse el miembro residual, manejar el dolor y manejar el edema con vendaje. Si no manejamos con un adecuado posicionamiento, es frecuente que el miembro residual se vaya hacia la abducción y a la flexión. También cuando el paciente apoya el miembro residual en el bastón. Y en los transtibiales ocurre mucho que hacen flexos de rodilla por estar sentados en la silla de ruedas. Entonces les enseñamos a estar acostados siempre con la rodilla extendida, cuando hay rodilla, en la silla de ruedas usar una tablilla, y cuando es transfemoral, usar un cojín por lateral para evitar la rotación externa, y ojalá usar el decúbito prono. El vendaje debe utilizarse hasta por sobre la articulación más proximal al nivel de amputación, o sea, en transtibiales por sobre la rodilla y en transfemorales por sobre la cadera. El efecto de un mal vendaje puede causar una forma muy inadecuada del muñón, que es reversible, pero cuesta. Entonces la idea es que ojalá el paciente tenga un buen vendaje para que forme adecuadamente su extremidad remanente para el uso protésico. ¿Cuándo lo damos de alta? Que esté médicamente estable, que pueda movilizarse, transferirse de la silla de ruedas y ojalá usar un andador monopedestando, que pueda ser independiente de sus actividades cotidianas o que esté asegurado que alguien lo pueda asistir en casa, que la casa sea accesible y que esté conectado para proseguir con su rehabilitación. Hay que diseñar la prótesis con todas estas consideraciones, pero además aquí en Chile, por desgracia, como no están cubiertas por el Estado, hay que tener en mente las posibilidades económicas, tanto las iniciales como para renovar componentes, porque esto es como tener un auto, hay que tener repuestos. La prótesis consta de varias partes y todas deben ser indicadas por el médico, ya tanto la cavidad, la suspensión, la rodilla, el pie, la cubierta cosmética, todo eso son partes que se indican para cada paciente. El paciente amputado parte su entrenamiento en el hospitalizado. Lo entrenamos con y sin prótesis para actividades de la vida diaria. Cuando está en condiciones de ponerse una cavidad, que los diabéticos puede demorar bastante por la cicatrización, empezamos a enseñarle a traspasar peso hacia la prótesis para que tenga confianza en ella, a trabajar propiocepción y equilibrio, y cuando ya tiene eso, empezamos con la marcha. Y una vez que ya tiene la marcha, hacemos otras cosas, como enseñarle a pararse si se cae, a caminar por rampas, a caminar en terreno irregular, y en ese proceso además vamos cambiando las partes de la prótesis hasta llegar a una prótesis definitiva. Ay, me falta una diapositiva. Chuta, no sé qué pasó, que tenía una diapositiva de un paciente caminando y desapareció. A ver, voy a ver si lo puedo insertar, ¿ya? Porque me gustaría mucho poder mostrarles el resultado de un paciente amputado disvascular caminando. Para que vean que esto, como que si bien es una cosa muy grave, no es el final de todo, sino que puede ser el principio de algo. Aquí está. Con este paciente llevamos 3 meses en entrenamiento, es amputado disvascular diabético. Está con su cavidad de prueba, todavía no está con componentes definitivos, está muy precavido del coronavirus, y como ven, su marcha es bastante cercana a la marcha de una persona no amputada. Entonces, en esto recalcar el concepto de que si salvamos la rodilla, nuestras posibilidades de que el paciente vuelva a tener un estilo de vida premórbido, preamputación, son mucho mejores que si no la logramos salvar.
Y bueno, además comentarles que todo esto es un trabajo de equipo. Esta es una parte de mi equipo con el que trabajo en Teletón. Tengo otro equipo con el que trabajo en Protex y se requiere de un equipo multiprofesional, tanto de especialidades médicas como de otros profesionales de la salud que en trabajo en conjunto el que nos va a llevar al éxito. Y bueno, les agradezco mucho la invitación. Ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda o consulta y siempre disponible para participar y para ayudar en lo que se pueda del pie diabético. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la excelente presentación de la doctora María José Espinosa también, su gran disposición para apoyarnos en este webinar. La verdad es que nos quedan unos minutos, si hay algunas preguntas antes de que podamos cerrar, estamos dispuestos a contestarlas aquí con el doctor Mariné. Hay una pregunta de un espectador anónimo, o un comentario más bien, que se refiere a la revascularización, que es algo que no se puede hacer en la atención primaria, y que la evaluación vascular tampoco es tan sofisticada en la atención primaria. Lo cierto es que es importante reconocer las lesiones y poder darles una derivación oportuna en las revisiones más actualizadas, más allá de las guías clínicas. Lo importante es que en la atención primaria se sepa derivar a tiempo, se sepa reconocer una lesión y se sepa derivar a tiempo al centro correspondiente. Ahora, que tengamos centros que realmente estén en condiciones de manejar pacientes diabéticos con miras a el salvataje de extremidad y no solo la amputación, eso es parte del desarrollo de nuestro sistema de salud y ojalá que podamos todos contribuir un poco a eso. Quisiera agregar ahí que acá no hay enemigo pequeño, que todas las lesiones siempre parten como una lesión pequeña, por lo tanto, a veces es difícil hacerse una impresión global con la primera apreciación, por lo tanto es muy importante que estos pacientes los controlen a corto plazo para ver cómo van evolucionando. No necesariamente usted hace la curación, puede haber una enfermera que haga la curación, la atención primaria, pero usted estar encima de esto, se esté midiendo el diámetro, se esté midiendo la profundidad, se evalúe la infección, y es importante determinar aquellos pacientes que ya debutan grave desde el comienzo, de aquellos que tienen un concepto que nosotros utilizamos mucho, que es el retardo de la cicatrización, que es la ausencia de cicatrización en el tiempo. Por lo tanto, muchas veces el tender a clasificar el paciente y meterlo en una escala no es suficiente, sino más bien es importante la evaluación en el tiempo. Importante concepto el de siempre controlar a todos los pacientes que tengan una lesión, por pequeña que sea, aun cuando se haya tratado, aun cuando se tenga esta lesión en remisión, como se suele decir en la actualidad, más que curación, porque son pacientes que pueden recurrir en alto número de veces. Lo importante es que el paciente se mantenga en control y no se pierda. El paciente diabético debe comprender que tiene que estar capturado por el sistema de salud en que se está atendiendo. Hay una pregunta acá que sería importante escuchar el comentario de la doctora Espinosa. ¿Qué tan temprano post cirugía se puede comenzar a hacer la rehabilitación motora de los pacientes? ¿Me escucho? Sí, ¿te escucha? Mira, nosotros empezamos en el postoperatorio inmediato con cosas muy sencillas como mantener los rangos y activar musculatura, incluso puede ser isométrico, o sea, puede ser al tiro siempre que el paciente tenga una compensación metabólica. Es bien importante porque si el paciente está descompensado te puede hacer hipo o hiperglicemia en el ejercicio. Y para hacer ya los dispositivos de marcha tiene que estar la herida ya en condiciones de carga, y eso en general en los diabéticos se demora bastante. Pero no hay que esperar para hacer las otras cosas. Uno puede partir trabajando con el paciente sin carga, previniendo retracciones y previniendo pérdida de masa muscular, incluso desde el postoperatorio inmediato. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta con la que queremos cerrar este módulo, ¿qué escala se está usando actualmente? La verdad es que hay muchas escalas de clasificación del pie diabético, pero desde el punto de vista de los cirujanos vasculares, lo que más en uso tenemos en la actualidad y las revisiones del año 2019, después de un tremendo trabajo colaborativo,
La escala Wi-Fi o Wi-Fi es una clasificación que a nosotros nos permite establecer el riesgo de amputación que va a tener ese paciente, de manera que desde el punto de vista del salvataje de extremidad es la clasificación que más se acomoda al manejo del cirujano vascular. Ahora, evidentemente que otras clasificaciones más o menos conocidas tienen su indicación y tienen su utilidad, tanto para describir las imágenes de las lesiones como para la comunicación de casos entre distintos especialistas. Bueno, quiero agradecer la presencia de los connotados especialistas que han estado aquí. Quiero agradecer la excelente puesta en escena de la empresa que nos está asesorando ya desde hace bastante tiempo en nuestra sociedad, y los dejo invitados para la próxima sesión, que es el día 20, el próximo martes, en que se va a tratar el tema de enfermedad arterial periférica. Les recuerdo que la certificación se obtiene asistiendo a 3 de las 4 actividades de la sociedad, de módulo de atención primaria. Muchas gracias, buenas tardes. No sé si nuestro presidente, el doctor Sepúlveda, quiere decir alguna palabra. Les voy a pedir, por favor, a los panelistas que activen sus cámaras, porque para nuestra sección de difusión necesitamos una fotografía para las redes sociales de Xochivas. Se fue el doctor Marín, ¿eh? Me falta la doctora Beatriz que active su cámara. Ah, ahí está. Vamos a hacer una captura de pantalla. Bien. Eso sería. Muchas gracias y buenas tardes a todos.